Hay varias reflexiones que en esta ocasión tendremos que hacer para nuestra serie del retrodictor, en este caso el 121, el en corto número 10. Hay varias cosas que han pasado a lo largo de esta semana. Uno de ellos es, al ser los principios de septiembre, el inicio de las sesiones de la renovación del Poder Judicial, no como se manejó políticamente, donde se decía que era un nuevo Poder Judicial. No, el Poder Judicial es el mismo. Los que se renuevan son las personas que son ahora los integrantes de la parte titular de la Suprema Corte de Justicia. Pero dentro de la reestructuración que se está haciendo hay una serie de elementos, por ejemplo, que quien quedó como el presidente de la Suprema Corte de Justicia prometió durante su campaña, si es que le podemos llamar así a lo que estuvieron haciendo con su proselitismo, que además no tuvo todo el efecto que se supone que debería de haber tenido por el bajo número de población que realmente participó. Una de las cosas que prometió el ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia es que él no iba a usar toga. Pero ya algunos abogados y prominentes exministros se encargaron de decirle que eso no queda dentro de una promesa de campaña y además eso no queda en su poder de decisión. Y ahí es en donde nos tendríamos que preguntar, con esta visión que se suele tener de la historia, en donde ¿qué diría Benito Juárez al respecto? Benito Juárez estaría totalmente en desacuerdo acorde a lo que implica el respeto a la ley. Y como podemos ver en la imagen fotográfica que les adjunto, a final de cuentas se tuvo que poner la toga, aunque hicieron lo que suelen hacer, ahora hacerle ciertas modificaciones para dar esta presencia de los disque pueblos originarios, que son los que lo estarían invistiendo, además de que se dejó venir otra ceremonia al respecto. Y en este caso no voy a decir nada más lo que yo pienso o lo que yo creo, sino me voy a apoyar en las palabras de otras personas muy inteligentes, muy pensantes. Una de ellas, la escritora Sofía Guadarrama Collado, a la quien yo admiro y yo respeto mucho, y que nos permite ver en sus reflexiones que ella comparte en el caso del Facebook, en su perfil que se llama exactamente así, por si ustedes quieren seguirla, Sofía Guadarrama Collado, nos dice lo siguiente, y la cito literalmente: ayer, en un performance más cercano a la pirotecnia mediática que a la tradición, un grupo de curanderas ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la encomienda de purificarla. Horas más tarde repitieron la ceremonia en Cuicuilco con los ministros. La escena, entre lo folclórico y lo oportunista, nos recuerda que en México los símbolos se desgastan de tanto usarlos como utilería política. Conviene decirlo sin rodeos. Estas curanderas no son pueblos originarios. No lo pueden ser después de 504 años de mestizaje, modernidad a medias y globalización al vapor. Lo que vemos no es continuidad cultural, sino apropiación calculada. Tomar prestados rituales disque mesoamericanos y reeditarlos como espectáculo de legitimación, lo que nosotros vemos con el caso del gobierno de Campeche a partir de la llegada de la señora gobernadora Laida Sansores, en donde literalmente se convierte en una fiesta folclórica, disque histórica y disque de pueblos originarios, ¿no? En donde también ya en alguna ocasión a mi esposa le tocó apreciarlo en una ceremonia oficial en un pueblo aquí cercano en el Estado de México, donde el gobierno emanado de este mismo partido que todos conocemos pone sus rituales, en donde llegan los danzantes y todo esto, que no tiene absolutamente nada que ver, es nada más legitimarse ante ciertos grupos que es comprensible que se hayan sentido desplazados, pero que le quitan la formalidad y la seriedad. Y esto pues divide evidentemente las opiniones con respecto a lo que se tiene y que se debe de hacer, ¿no? En este caso lo que nos repite Sofía Guadarrama Collado es que se trata esto que nosotros vemos de una nueva colonización, no la de los conquistadores con arcabuces, sino la de los políticos con asesores de imagen. En esta parodia ritual, la tradición se convierte en souvenir y la memoria colectiva en coartada. Con base entonces con esta pretensión de regresar a lo que es el pensamiento de los pueblos originarios y su pureza y su integración con la naturaleza, pues también hay que recordarles a estos disque defensores de los pueblos originarios
que tendríamos que especificar de cuáles pueblos originarios estamos hablando, porque entre ellos también había diferencias muy severas. Y cuando nos insisten con nuestra pertenencia a identidad, concretamente con los mexicas, creo que hay que recordarles algo que a muchos de ellos parece que se les olvida. Y en este caso ahora me apoyo en el testimonio de otro perfil de Facebook que se llama México, mitos e historia del resto del mundo, y que nos hace referencia a uno de los personajes fundamentales dentro de la formación de la memoria histórica de los mexicas como nación hegemónica. Porque los mexicas, por si ya se les olvidó, también fueron un entrecomillado imperio hegemónico. Ellos dominaron, ellos impusieron, ellos sometieron, ellos conquistaron lo que tanto nos insisten que hicieron los españoles. Y entonces no se nos estaría olvidando que también se los tendríamos que estar reclamando los mexicas, si lo ponemos en ese sentido. Y en ese sentido no tendríamos por qué estar orgullosos de ser descendiente de los mexicas, si lo queremos ver en el sentido como habitualmente nos lo plantean. Y ya tendremos la oportunidad de reflexionar esto también con algunas palabras de la doctora, mi querida amiga, la doctora Úrsula Camba, quien acaba de sacar un último textito, un libro muy sencillito, pero que nos habla acerca de la importancia del pedir perdón, si sirve de algo el pedir perdón o no ante todas estas situaciones que se presentan. Con respecto a lo de Izcoatl, habría que pensar que él sería el Tlatoani, el equivalente para nosotros en náhuatl de lo que sería un emperador, aunque tiene características algunas similares pero otras muy diferentes. Izcoatl se nos olvida que se convirtió en el Tlatoani que borró el pasado para reescribir el destino, con dedicatoria a la gente de Morena. Cuando los mexicas aún eran vistos como un pueblo errante, sin linaje sagrado y sin derecho a gobernar, Izcoatl tomó una decisión radical: quemar los antiguos códices que narraban su origen humilde y su pasado de sometimiento. Ellos nacieron siendo grandes. Y les recuerdo que en ese sentido ya las culturas occidentales también lo habían hecho, por ejemplo con la narración de Troya enlazándose con la fundación de Roma y todo eso. Historiográficamente habría mucho que analizar al respecto y ver qué tan originales serían las narrativas que tenemos en este mundo contemporáneo. Y hay que recordar que hay un asesor, ahora sería un asesor de imagen, que sería el famoso poder detrás del trono que tendríamos detrás de Izcoatl y que sería el famoso Tlacaelel, ¿no? Con las cenizas de estas historias compiladas, junto a Tlacaelel, como les decía, levantó una nueva identidad. Somos un pueblo elegido por Huitzilopochtli, una nación guiada por el sol en su migración, entendiendo que el concepto de nación es un poquito diferente, tendremos el Altepetl. Tenochtitlan, que se convierte en el ombligo del mundo, como se puso en la frase inaugural en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología e Historia, y que generó toda una discusión con Pedro Ramírez Vázquez y los asesores que estaban construyendo el museo, inaugurado en septiembre justamente del año de 1964. Habría que recordar que no se ponían de acuerdo en nada más ponerle sala mexica y ya, sino que decidieron poner una frase que generó una serie de discusiones y que el que terminó dando el manotazo fue el propio arquitecto Ramírez Vázquez. Bueno, a final de cuentas, el museo está en la Ciudad de México, la idea es mía y vamos a poner a los mexicas como los más importantes, ¿no? Decía algo así como Zen Anahuac Tenochtitlan. Esencialmente lo que nos dicen aquí, los tenochcas y los mexicas somos el ombligo del mundo, ¿sí? El mundo mexica es el centro del universo. Que lo que le criticaban en su momento a Ramírez Vázquez era decir, señor, es que eso sería como el equivalente del destino manifiesto de los gringos, América para los americanos. Aquí estamos diciendo que los tenochcas son el centro del mundo, ¿no? Pero se termina imponiendo esa versión. Tenochtitlan, el ombligo del mundo, nos dice México, mitos e historia del resto del mundo. De la esclavitud y el desprecio surgió una narrativa que transformó a los mexicas en una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica, recordando que Mesoamérica como concepto no existía, ¿sí? La historia original de los aztecas diagonal mexicas, y que finalmente se identifican como mexicas al identificarse con la deidad que marca su dominio, Huitzilopochtli, en la versión de Mexitin,
y los que convierten Meshiti, es decir, los ungidos, los escogidos. Es una historia de un pueblo bárbaro, poco o nada apreciado por otros pueblos, relegado, sometido y destinado a poblar los peores sitios. Cuando esto cambió y su suerte mejoró gracias a sus habilidades de la guerra, Izcoatl pensó que era tiempo de reinventar la historia. En ese sentido, Izcoatl era hijo de una esclava y de un noble. Él propiamente no heredó un pueblo fuerte. Al ascender al poder en 1427, Tenochtitlan era aún una pequeña ciudad tributaria de Azcapotzalco, de los tecpanecas, y los mexicas eran vistos como bárbaros. No tenían linaje sagrado, no tenían historia antigua, no tenían permiso ni derecho a gobernarse más que a sí mismos, y eso entre comillas. No tenían ni permiso para pescar. Cuando Izcoatl venció a los tecpanecas, ordenó la quema de los antiguos códices, aquellos que hablaban del origen errante de los mexicas, de su servidumbre y de su posición secundaria, totalmente secundaria, en el Semanáhuac. Era una historia triste y hasta indigna de un pueblo que comenzaba a prosperar y sobre todo a cobrar tributos. Y sobre las cenizas de esos relatos, Izcoatl y Tlacaelel crearon una nueva narrativa, una historia mítica que los colocará como elegidos y no como lo que habían sido hasta entonces, un pueblo gris y sin mucha historia. Y de ahí surge una nueva historia, que los mexiti o mexican eran los elegidos de Huitzilopochtli, que su migración había sido guiada por el sol, que Tenochtitlan era el ombligo del mundo, que su misión era conquistar para alimentar a los dioses, que eran parientes o descendientes de uno de los pueblos más admirados de su entorno, los toltecas. El mito sustituyó a la historia, pero en la actualidad podemos revisar las variantes de versiones y descubrir que hay ciertas coincidencias narrativas, ¿no? Entonces lo chistoso cuando hacemos este tipo de análisis es que le exigimos al papado, le exigimos al Vaticano, le exigimos a España que pidan perdón por las atrocidades, los sometimientos y las conquistas y la explotación de los pueblos originarios, cuando no conocemos muy bien que hubo sometimiento, sí, que hubo conquista, aunque digan que no hubo conquista, sí, pero una sucesión de diversas conquistas, pero en distintos rangos, en distintos niveles, y que en algunos lugares llevaron a negociaciones. Y en otros lugares llegaron los españoles con el ámbito de llegar a algún arreglo, algún acuerdo, porque no pudieron conquistar. Hubo lugares que no pudieron conquistar nunca. Y que más bien los pueblos originarios fueron los que decidieron plegarse, decidieron someterse, decidieron aceptar bajo sus condiciones sus formas de ser. Por eso tenemos tanta variante de la interpretación de lo que es la cultura española, que a final de cuentas termina arraigando, pero bajo condiciones que difícilmente encontramos en otros lugares del mundo, donde se volvió total y absolutamente dominante por imposición. Aquí se terminó absolutamente dominante por imposición, pero también en muchas ocasiones por aceptación, y por eso de repente tenemos unas maneras de rendir el culto, o de vivir la religiosidad popular, o de entender las fiestas sagradas de una manera muy peculiar. Una de ellas son estas ceremonias de las que ahora están investidas prácticamente todas las tomas de posesión de gobernantes, específicamente cuando en la región domina el partido de color guinda. Pero esto, fuera de todas estas ceremonias, hay que recordar que antes no se hacían de manera generalizada, pero ya se hacían. Por eso podemos encontrar vestido como indígena o medio vestido como indígena a Carlos Salinas de Gortari, lo que está repartiendo títulos de propiedad, o vestido como indígena a Miguel de la Madrid, o recibiendo bastones de mando de la gente rarámuri, en el caso de Luis Echeverría, de donde surge de hecho el uso de la palabra guarura hasta nuestros días. Ahora sí que eso ya lo hacía el PRI antes, pero no lo hacían de la manera exacerbada en la que lo tenemos ahora. Aunque al mismo tiempo algunos de estos gobernantes que tan orgullosos están de estas fiestas del pueblo, como le llaman a la comunicación que tienen en algunos casos en Campeche una vez a la semana, en México diario, 5 veces a la semana. Al mismo tiempo nos encontramos que esta mujer orgullosísima de sus raíces hace y organiza una fiesta como si fuera la Francia del siglo XVIII. Ahí están las fotografías. Las fotografías no nos dejan mentir. Con toda la carga del dinero, que yo no sé si sea personal, quiero pensar que es su dinero, ella puede hacer con su dinero lo que ella quiera,
pero todo recargado a tratar de mantener una lozanía y una juventud que ella ya no tiene. Las inyecciones de Botox, las inyecciones de colágeno que ya literalmente le han deformado el rostro, pero ella quiere permanecer joven y lozana, ¿no? Pero vestida con vestuario de María Antonieta. Eso sí, color guinda, porque hay que responder al partido. Es para pensarse todo esto que nosotros vemos de este doble discurso, que siempre nos dicen que el PRI lo hizo antes, ¿no? Sí, pero estos lo están renovando y lo están multiplicando. Queda en nosotros pensar qué decir acerca de estas situaciones que de manera tan cotidiana actualmente estamos viviendo. No olviden darle like a la presentación si les llamó la atención, si les gustó. No se olviden de suscribirse a mis canales, que me pueden encontrar tanto en Instagram, me pueden encontrar tanto en YouTube, como lo mismo me pueden encontrar en Facebook y en Threads. Y les estoy dejando en este momento aquí en la parte de abajo, les estoy dejando los nombres con los que ustedes me pueden localizar para que ustedes nos hagan el seguimiento y también nos vayan haciendo sugerencias de qué más quieren saber, qué dudas tienen, qué más quieren aprender de todo lo que tenga que ver con la historia, porque recuerden que por eso soy el retrodictor y estoy justamente para ayudarles a mejor recordar y a recordar que no debemos de olvidar.